El fantasma errante. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Buenas noches, mi nombre es Salvador. ¿Desde dónde nos escuchas, Salvador? Estamos aquí de Durango. Perfecto, saludos. ¿Qué nos quieres platicar? Sí, mira, yo les quería contar una historia. Es una historia que le pasó a mis papás, pero posteriormente ellos me contaron una historia de cuando yo estaba muy pequeño. Entonces, después ya cuando yo crecí, me pasó exactamente lo mismo. Entonces ya fue cuando yo les creí al 100%. Entonces, mis papás son de aquí de una parte de Durango que viene siendo más o menos pues de la parte de la sierra. Ellos son de pueblos de Durango. Sí. Entonces, en esos pueblos pues se acostumbraba que pues escuchaba, contaban historias de que seguían brujas y que en un árbol se paró una bruja y que en la noche estaba ahí chiflando y demás. Entonces, cuando mis papás estaban recién casados, se fueron eran de diferentes ranchos. Entonces estaba que mi papá iba a caballo platicar sus historias ellos a ver a mi mamá al otro rancho y así, ¿verdad? Entonces, cuando mis papás se casaron, se llevaron, mi papá fue y la pidió y se casaron y se la llevó a vivir al rancho de mi papá. Sí. Entonces, como estaban recién casados, a ellos les prestaron una casa solo para ellos y pues ahí estuvieron viviendo una semana. Normalmente vivieron una semana, únicamente vivieron en esa casa y después se salieron. Pero la historia que les voy a platicar, después les platico la mía porque tiene que ver con la de mis papás. Entonces, Sí. ellos en su momento me la platicaron, no a la misma vez, o sea, me la platicó una vez mi mamá y posteriormente mi papá, o sea, no estaban los dos juntos platicando la misma historia, pero la platicaron igual. Entonces comentan ellos que estaban en la noche dormidos en la cama y pues, estaban pues dormidos y que ahí muy en un árbol que estaba ahí enfrente de la casa, en el portal, pues que decían que se paraba un pájaro y que se paraba un pájaro y pues la gente del rancho decía que era una bruja, ¿verdad? Sí. Pues así quedó. Entonces platica mi papá que estaban acostados y de repente en la noche, en la madrugada, se oyó como un ruido muy fuerte, como un temblor así, pero muy fuerte. Entonces hizo que vibrara la casa, los trastes, o sea, todo lo que había en el interior de la casa. Y pues pues despertaron, ¿verdad? Pues qué sé yo, haciendo un rancho, pues un ruido tan fuerte, pues no sabían qué era. Entonces se levantaron. Entonces mi papá, o sea, se usa que pues, las personas son de armas. Mi papá agarró una arma, le dio otra a mi mamá, y mi papá salió afuera del rancho, de la casa, de la vuelta a ver qué se veía. Pues no se vio nada. Total, prendieron ahí la luz y no se vio nada. Pues total, se volvieron a acostar y a los 5 minutos otra vez empezó a vibrar la casa, pero era como vibraba así, pero fuerte. La casa, me platican, vibraban los trastes, todo lo que tenían ahí. Entonces ya se bajaron todos de la cama. Entonces debajo de la cama de ellos estaban acostados. Platica mi mamá y papá que salió un pájaro debajo de la cama de ellos y luego se les hizo raro, ¿verdad? Y entonces el pájaro salió de la cama y el pájaro dicen que entre que chiflaba y se reía, y como estaba la puerta abierta, pues el pájaro se fue aleteando en la noche y entre chiflaba y reía. Entonces para entonces mi papá, él se sabe las 12 verdades al derecho y al revés. Dicen que supuestamente con las 12 verdades pues que atrapas a las brujas, que haciendo un nudo con un nudo a un elástico de algodón, algo así me platican la historia de ellos. Entonces pero comentan mi papá y mi mamá que cuando salió el pájaro de la casa, pues ellos asustados viendo que iba el pájaro, mi papá le empezó a disparar. Y comenta mi papá pues que él desde chico era bueno y que nunca le pudo dar ni un balazo, pero que empezó a rezar, y cada vez que el pájaro quería volar, mi papá rezaba una oración de las 12 verdades y el pájaro caía. Quería otra vez empezar el vuelo, el pájaro volvía a caer. Y esa historia nos la contaron de pequeños y desde que por ahí yo tendría unos 8 o 10 años. Y entonces platico que les pasó esa historia. Y a lo que voy yo, a la historia que les comento, ahorita yo tengo 37 años, Sí. Tengo 10 años de casado, pero a lo que voy, yo cuando estaba recién casado,
aquí en Durango, pues me metí mi crédito para una casa de interés social, es de Infonavit y demás. Pues el fraccionamiento, la casa nos la dieron pues de las orillas de Durango, allá donde a espaldas de mi casa pues todavía había milpas de un poblado que se llamaba el 20 de noviembre, se llama todavía, ahorita ya es colonia, pero en su momento era poblado. Y pues había eso de que una casa estaba habitada y como 4 no, y como 3 en construcción y así. Entonces para entonces yo estaba recién casado y tenía nada más a mi hijo recién nacido, tendría unos 2-3 meses. Entonces estábamos ahí mi esposa y yo, recuerdo que estábamos acostados en la cama y teníamos a nuestro bebé en medio, yo, mi esposa y mi niño. Entonces, estábamos acostados y de repente se escuchó así como un estruendo, pero muy fuerte. Pero a la cuenta vibró toda la casa, vibró así los vidrios de enfrente, de atrás, los trastes, la cama. Entonces yo me quedé así como que, ¿qué pasó? ¿Qué se escuchó? O sea, acostado, pero abrí los ojos y desperté, tratando de analizar qué se escuchó. Entonces yo dije, pues si pasó un carro por aquí con un sonido muy fuerte, de esos que ven los vidrios, pues se escucharía el pum, 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 nada, como luego dicen, o el ruido del carro. Entonces en eso que me quedé así, mi esposa también a la vez me dijo, Ana, levántate, ya viste que soy yo. Entonces yo me levanté, entonces fui a la parte de atrás, entonces iba a salir yo a la parte de atrás y prendí la luz, y no, pues me dijo mi esposa, no te asomes, no salgas. Entonces me regresé a la cama, le dije, vete con el niño, se fue a la cama, y en lo que yo iba al cuarto a acostarme con mi esposa y con mi hijo nuevamente, dice mi esposa que pues que ella escuchó entre una risa y un chiflido. Yo no lo escuché, la verdad, pero ella que lo escuchó. Entonces pues nos sucedió eso, y a mí se me hizo muy raro que lo relacioné como exactamente al ruido que me platicó mi mamá hace 25 años atrás, con el que me pasó a mí aquí en Durango, ¿eh? Entonces dije, pues escucho exactamente igual el ruido, tembló igual la casa y los trastes y todo, y yo relacioné que era una bruja, pero realmente yo no vi nada porque no salía afuera ni mucho menos. Entonces ya mi esposa pues que puso ahí agua bendita y empezó a rezar y demás. Entonces ya ves que dicen que los niños que no están bautizados, según que las brujas los buscan para chuparle la sangre y demás, ¿eh? Son mitos e historias, no sé si sean verídicas o no, pero se cuenta mucho eso. Sí. Entonces posteriormente al siguiente día, pues mi esposa quería salir dije, oye, pues vamos a prender el boiler, préndelo tú por favor en lo que yo listo la ropa. Entonces el patio de atrás, pues el boiler sale de lo que sale, y si prendes el piloto y lo presionas, y mi esposa ya no quería salir hasta prender el boiler al patio de atrás, le hacía como le daba miedo, no quería hacer esto. Dije, pero pues yo lo prendo, deja termino la ropa de alistarla y lo prendo. Sí. Y no sé, que salí al patio de atrás, estaba prendiendo el boiler, pues no, sí, yo estaba poniendo el piloto, ya es que el cerillo, las rimas, y en lo que prendiera el piloto, y volteé para arriba hacia el cielo, y vi pues bonita la noche estrellada y todo, y luego ya otra vez estuve ahí en el piloto y demás, y yo sentí una presencia como que alguien me estaba viendo, y sentí así como cuando sientes que alguien te está viendo, ¿no? Y volteé atrás de arriba, no vi nada. En cuanto le abrí la llama al piloto, se oyó unos aletazos de pájaro, muy fuerte, ¿eh? Pero yo no vi al pájaro. Pero aguanta, vi la envergadura del pájaro, o sea, la sombra del foco, que es el foco, voló por encima de mí, y sentí el aire, y nada más únicamente la sombra que hizo con la luz del foco, y los aletazos. Y yo volteé rápidamente a ver el pájaro y no vi nada, vi únicamente la sombra y los aletazos del pájaro o supuestamente bruja. Y ya pues yo platicó con mi mamá y mis papás y dijeron pues era exactamente igual la historia que me habían platicado a ellos a lo que me pasó a mí y a mi esposa. Pues ya inmediatamente a las semanas que ya bautizamos a mi niño, y mi mamá fue y echó agua bendita, porque mi mamá es muy religiosa, católica, muy religiosa. Entonces me pasó esta historia a mí cuando estaba recién casado, pero la relaciono con la historia que me contó mi papá y mi mamá cuando ellos estaban recién casados, pero ellos desde la sierra, que les sucedió eso con ese pájaro, y a mí pues ya aquí en Durango después de 30 años, ¿verdad? Les quería compartir mi historia que pasó verídicamente, pues para ustedes saber qué opinan. Fíjate, después de esta diferencia de tantos años y la aparición de esta misma ave, que tú sientes que pudo haber sido la misma. Pues igual
igual a lo mejor es no la misma, pero pues ya pudo haber sido alguna bruja, ¿verdad? Yo la verdad nunca he visto una bruja así en físico, ni nada, ni mucho menos, pero no dudo que no haya, creo que sí hay, pero no creo que haya sido la misma, pero igual a lo mejor sí, y creo que a lo mejor era una bruja que a lo mejor iba pasando, qué sé yo, ¿verdad? Yo no me sugestiono mucho en las cosas, porque si es malo sugestionarse, ¿verdad? Yo las veo y las dejo que pasen y no pasa nada, creo yo, ¿verdad? Claro, pero la presencia de estas brujas que se pueden transformar y como tú lo refieres, en un ave, esto lo hemos escuchado muchísimas veces. Varias veces, sí. Sí, la verdad se me hizo les conté la historia que me contó mi papá de pequeño, porque me pasó exactamente igual, y aguanta, es como un así muy fuerte, tiemblan todos los vidrios de la parte de enfrente, atrás, todas las ventanas, trastes, o sea, todo a la misma vez tiembla, vibra así todo, y es exactamente el ruido que predicaron mis papás hace, pues, como alrededor de 25 años, 30, y me pasó a mí, y exactamente igual, y dije, ay, pues igual, y ellos dijeron que era una bruja, pues no, realmente no estaban mintiendo, realmente sí era verídico lo que les pasó, porque la verdad yo soy muy incrédulo, y me pasó a mí, y dije, oye, pues sí, es exactamente igualito lo que me pasó a mí, y después de tanto tiempo aquí en mi casa y en Durango, ¿verdad? Y que a ellos les pasó ya en la Sierra de Durango también. Claro. Un punto importante es que dices, yo no me sugestiono, no dejo que esto influya y me pueda perjudicar también de esta manera, ¿eh? No, de hecho yo he visto y he sentido muchas cosas, pero hace cuando las veo y sí, en el momento sí me da miedo, pero no me clavo de que, ay, ¿qué es eso? ¿Qué vi? O sea, trato de no clavarme mucho o no darle mucha importancia, porque pues igual donde ando trabajando, pues se da mucho de que uno ve cosas y pues capaz que ya no trabajo y ¿qué hago? Trato mejor de ignorar a veces cosas que veo, que oigo y demás. Sí, pues pero haces bien. Sí, tengo muchas historias. También tengo una historia que a lo mejor más adelante les contaré, que mi mamá, como les digo, mi mamá es muy religiosa, y ella una vez hizo un exorcismo a una señora que yo vi a una señora que se le metió un demonio, y yo lo vi, yo de hecho yo era traumado, no sé, yo lo vi que a lo mejor como a los 5 años, y duré traumado como hasta los 24 años, 25, todavía me daba miedo ahí entrar a esa casa, o sea, y porque de hecho en esa casa vivíamos, y es otra historia también muy muy importante, y yo la vi de chiquito, muchísimos años traumado, porque vi a la señora cómo se le metió el diablo, y mi mamá, me acuerdo que le derribaba un crucifijo, y la señora se reía, decía que eran patas de gallo, así, o sea, fue algo muy fuerte, y eso es verídico, que yo lo vi de chiquito. Entonces posteriormente a lo mejor en otra historia que otra vez que les marque, se los cuento cómo pasó eso, porque también he sabido que es muy peligroso que una persona no preparada haga un exorcismo. O sea, se le pudo haber pasado delante de mi mamá, pero ella, pues, por ver la situación y todo, pues se armó de valor y lo hizo, ¿verdad? Claro. Tienes mucha razón. Vamos a quedar entonces pendientes para una nueva comunicación. Claro que sí, aquí estamos, y qué bueno que me contestaban. Ya tengo muchos días tratando de comunicarme, no me contestaban, pero posteriormente les contaré la costa esta que yo vi, y que duré hasta la fecha lo vi, me imagino como a los 5 años, y duré como 20 años traumado, y no quería salir ni al patio a agarrar agua, o sea, porque vi esa cosa, y nunca se le platiqué a mi papá ni a mi mamá que estaba asustado, ¿verdad? Salía, pero pues salía casi llorando ahí, pero nunca les conté. A la fecha ahorita de grande les conté, ¿verdad? Y sí me dije, oye, ¿por qué nunca nos contaste eso? Pero pues ya. Claro que sí. Entonces, Salvador, vamos a seguir pendientes. Claro que sí. Muchas gracias por haber contestado, y aquí estamos a la orden. Excelente. Perfecto, noche, amigo. Para Salvador desde Durango. Buenas noches, Gina, Nacho. Saludos. Pues ya tengo tiempo escuchándolos, y pues quiero participar un poco de un relato que me sucedió hace bastante tiempo, ¿eh? Pues yo actualmente tengo 30 años, y eso me sucedió cuando yo tendría, si acaso, algunos 17, 18 años. Yo soy originario de un pueblo de Jalisco,
Entonces yo en aquel tiempo pues se acostumbraba que se usaban las motos, pues, si no les puedo decir la marca, pues es una itálica, motor 110. Entonces pues de mi pueblo donde yo vivía a otro pueblo se hacían 15 minutos en motocicleta. Pero pues da la casualidad que ese día yo insistí a mi papá que si me prestaba la camioneta, que porque quería ir con mis amigos a ese pueblo, pues a ver las muchachas, tú sabes, ¿no? Andar ahí porque ahora sí que, pues, de canijo para arriba y para abajo. Sí. Entonces, en ese tiempo, una tía mía que venía del otro lado nos estaba visitando ahí en casa de nosotros. Y mi tía, pues, por tal de salir conmigo, andar, ahora sí que de caponera, me dijo, préstasela, dice, yo los acompaño, no hay pendiente. Total, que ya nos fuimos a la camioneta, mi tía, un amigo y yo iba manejando. Fuimos a ese pueblo y pues estuvimos hasta como pasaditas de las 2 de la mañana. Ahí, pues, digo, ya en la edad de 17, 18 años, pues ya ingeríamos poquito alcohol. Entonces, a la hora de salir de ese pueblo, eran las 2 de la mañana, como te comento, yo me voy pegado a la orilla, porque como eran 2 calles solamente en ese pueblo para poder salir, yo me fui por la de la orilla, que estaba pegada a un panteón, junto a un arroyo. Entonces, al ir pasando el panteón, la camioneta se me tendió como a querer apagar, se empezó a cascabelear el motor. En eso volteamos para enfrente y se asoma un perro, pero era un perro negro. Te estoy diciendo que pues, mi camioneta era una Toyotita cabina sencilla, entonces son chaparritas, pero pues de todos modos es algo pues, bastante altito, ponle 1,5 metros sí. de alta la camioneta. Entonces el perro se nos atraviesa y se nos queda justo en medio de la camioneta, pero su cabeza pasaba más arriba del cofre de la camioneta. Y cuando gira su cabeza el perro para voltearnos a ver, se le miraban los ojos rojos. Entonces mi tía me dice, es el diablo. Le dice, písale, atropéllalo. Y yo al querer acelerar la camioneta no respondía. Y mi amigo que venía junto con nosotros, porque veníamos los 3 adentro de la camioneta, empieza a llorar, dice, no, dice, no nos puede pasar eso, que no sé qué tanto. Entonces mi tía empezó a rezar y yo trataba de pisarle al acelerador, le pisaba y la camioneta no respondía y el perro se nos quedaba viendo y mi tía rezando y hasta que por fin el perro como que nos miró, ha de haber dicho no, pues no sé qué pensaría, que siguió su camino de largo, se quitó y fue cuando la camioneta otra vez pudo reaccionar. Entonces en ese ratito yo le pisé a la camioneta, yo pienso que si íbamos recio, sería algunos 60 kilómetros por hora y volteábamos por el espejo retrovisor y el perro nos venía siguiendo, pero pues como tú sabes en los pueblos a veces hay una lámpara y retirado 5 o 6 metros está otra lámpara de las calles. Entonces cada que pasábamos debajo de una lámpara veíamos al perro, pero el perro estaba prácticamente casi subiéndose arriba de la camioneta, casi se subía y en lo oscuro no se veía más que la sombra, una sombra blanca que nos venía siguiendo. Entonces él nos escoltó hasta afuera del pueblo, de ese pueblo, y ya pues a otro día le contamos lo que había pasado a mi papá y a mi mamá y todos, y no, pues resulta que no, pues decían que sí era el diablo, que andaba vagando esa noche, se puede decir. Entonces yo no me quedé conforme y volví y le platiqué pues a mis amigos de ese pueblo, o sea, como pues, donde yo vivía y al otro pueblo, pues tenía buenas amistades. Y ellos me dijeron que por eso a veces ellos no salían mucho en la noche, que
que porque en ese pueblo a veces salía el diablo o un perro negro que se paseaba por las calles, como que era el guardián de ese pueblo. Y yo pues desde esa vez para acá, yo siempre que iba a visitar ese pueblo, yo nunca me quedaba más después de las 12 de la noche. Incluso si podía antes me devolvía. Y bueno, pues ese es mi relato. Yo nomás quería platicar. Muchas gracias. Saludos a todos los amigos. ¿Qué nos quieres comentar? Mira, lo que pasa es que ahorita que estaban hablando del tema, yo me acordé mucho cuando yo era pequeño, que tenía como unos 10 años, más o menos 12 años. Mi papá y mi mamá se separaron. Resulta que mi mamá entró en una depresión muy fuerte y con el afán, ya sabes que cuando uno es de rancho, bueno, que somos de acá de rancho, de pueblo, pues le empezaban a decir, pues es que embrujaron a tu marido, es que se lo llevó con embrujos. Entonces le empezó a meter, como decimos aquí, el cantil, la gente, ¿no? La gente que estaba alrededor. Entonces mi mamá empezó a ir con brujos, disque brujos, pues también eran fraudes, y para según desatorar eso de que según mi mamá no podía estar con mi papá porque los tenían embrujados y que les habían hecho una mal. A ver, Jorge. Sí, mira. Okay. Entonces, bueno, no sé dónde me quedé, pero creo que me quedé en la parte donde le comenté, pues, de que mi mamá empezó a ir con brujos, empezó a mover esa energía. Sí, pues, ¿para qué? Pues, para que no se le fuera a mi papá, ¿no? Uh-huh. Entonces, en todo eso mi mamá empezó a entrar en una depresión muy fuerte, muy fuerte, sí, de que pues no comía, no todo, no nada. Una tía que era la que nos atendía, la que hacía limpieza en la casa y todo eso, pues era la que hacía eso. Pero resulta que en ese entonces, en ese inter, empezó a haber una plaga muy fuerte de cucaracha. Muy fuerte. Yo recuerdo que cualquier cosa que movías, había mucha cucaracha, pero eran así como si fuera abeja, pues. Como si fueran así un montón, o sea, cientos de cucarachas. Wow. En todas partes, en los cuartos, en todas partes, en cualquier parte, luego cucarachas, mucha mosca, muchísima mosca. De hecho, yo por eso le tengo un aborrecimiento especial a las moscas. Mucha mosca, mucho gusano. Entonces todo ese tiempo empezó así, la casa se sentía muy oscura. El caso es que mi mamá entró en una depresión tan grande, te estoy hablando que todo eso duró como unos 3 años más o menos. Sí. Entró en una depresión tan grande que fue al hospital. O sea, fue al hospital porque ella no podía salir de la depresión. Entonces yo me acuerdo muy bien que un día mi mamá estaba hospitalizada porque pues obviamente no comía, no esto, no aquello. Y a ver, cuenta que le dijo al doctor, le dicen, ¿sabes qué? Le dice, pues ya hicimos todo lo que está en nuestras partes, dice. Nosotros lo único que podemos hacer es pues darle cuidados paliativos porque ella no tiene nada. Pero pues mi mamá era huesos, pues, o sea, sí comí todo, pero pues se fue muy abajo, pues, dice, y la verdad, si ella sigue así, pues ella va a morir. O sea, así fue con lo que dijo el doctor. Entonces, me acuerdo muy bien que ya le habían así desahuciado, pues porque no le encontraron nada, pero ella sí que la presión arterial y todo eso, pues se le descontrolaba mucho y la tenían que hospitalizar, ponerle suero, bueno, todo eso. El caso es que un día llegó un sacerdote en la noche y le dijo a mi mamá, le dijo, oye, le dice, ¿sabes qué? Le dice, tú tienes un problema muy fuerte, dice, ¿verdad? Dice, sí, dice. Y le dice, bueno, dice, tú te estás preocupando, dice, por tu esposo, vives con él, ¿no? Pues ya no. Te preocupas por él, dice, pero tú tienes que salir adelante, tu vida sigue, porque Jesús ya nos salvó, porque Jesús nos ama, porque Jesús te ama y te va a sacar adelante, y Él no quiere que estés así. Dice, fuiste con brujos, ¿verdad? No, pues que sí. Ok, te voy a hacer una oración de liberación. Y empezó a orar y todo eso por ella, el padre Jeringas, el padre Orozco. Sí. Empezó a orar por ella. Y el día siguiente, misteriosamente, la dieron de alta
regresó a casa y regresó todo. Y resulta que ya dejó de haber a mosca, dejó de ver a cucaracha. Obviamente a los meses fueron porque si ya había un poquito menos, ya fueron y fumigaron y todo eso, porque anteriormente iban y fumigaban y parece que se multiplicaban. O sea, entre más las atacaban, se multiplicaban. Pues entonces, después de eso, de que fuese sacerdote, y aparte de eso, pues le decía, ¿sabes qué? Si tú te preocupas mucho por un hijo tuyo, porque pues yo era el rebeldillo, ¿no? Y le dijo, y eso yo no lo supe hasta muchos años después, ¿no? O sea, a mí mi mamá no me contó nada en ese tiempo hasta muchos años después. Le dijo, tú te preocupas mucho por un hijo tuyo, pero ese hijo, dice, es de Dios. Y Dios lo va a agarrar y lo va a acercar a él. Tú no te preocupes por él. Y tú sigue adelante y Dios a partir de hoy te va a bendecir. Y todos tus hijos van a salir adelante. Tu esposo, déjalo donde está, no es tuyo. Dice, pero tú sigue adelante. Y ya todo empezó a cambiar todo. Se empezaron y las plagas, mi mamá en la fe, pues, en ese tipo de fe. Yo me empecé a acercar o sea, yo sin saber nada de eso me empecé a acercar a la iglesia católica, a los grupos juveniles, y yo sin saber nada, ¿no? Sino que simplemente yo iba un día caminando y a mí me invitaron y fui. Y al tiempo conocí al padre al padre Orozco, y anduve un tiempo con él. Entonces, cuando mi mamá supo que yo anduve con él, ella me dijo, oye, ¿sabes qué? Mira, ese señor que vino contigo a la casa, él fue el que fue a orar por mí aquella vez que estaba en el hospital. Y él me dijo que tú ibas a ser de Dios. Y así fue como salimos de ese bache, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me enseña a mí? Pues, ¿cuál es la enseñanza que yo tengo en cuanto a eso? Que muchas veces nosotros ponemos nuestra fe en otras cosas que no provienen de lo que es Dios, pues, de lo que es la bondad, de lo que es lo que te da el beneficio espiritual, y ponemos nuestra fe en los brujos, en los chamanes, en esas personas que algunos de ellos pues a lo mejor sí te llevan por un buen camino, pero en este caso, que es mi caso, de mi familia, al contrario, ella empezó a ir eso y todas las plagas esas se empezaron a reproducir en mi casa, y era algo sorprendente, de hecho yo hasta quedé traumadillo con eso porque era demasiada plaga a pesar de que limpiaban. O sea, era sorprendente. 3 años estuvieron con estas plagas. 3 años. Fueron 3 años que estuvimos con las plagas, y y pues más o menos te digo, ya hasta cuando mi mamá tocó fondo y que este sacerdote oró por ella, ya las cosas empezaron a ser diferentes. Fíjate, muy diferentes. Qué desesperación en dado caso, ¿no? Contrataban quien tuviera exterminio, ¿no?, de plagas, y al contrario, en lugar de terminar se duplicaban, pero finalmente encontraron el lado espiritual para que este apoyo lo sacara adelante, y por fin terminaron estas plagas. Sí, así es. Buen testimonio. Sí, la verdad estuvo sorprendente, y como te digo, hasta el día de hoy ya superé la cucaracha, ¿no? Esa ya la superé, ya. Pero lo que es mosca, y por ejemplo, si llega y se para una mosca en mi comida o cerca de mi comida, yo ya no puedo comer porque me da mucho. Me acuerdo de cómo el hervidero de las plagas, el hervidero del gusano en la basura, y más que teníamos unas matas de guanábana, y como que ahí se hacía mucha mosca cuando empezaba a caer la guanábana. Y luego aparte una vez teníamos unos perritos, y no sé, como que el perrito se le hizo una herida, y en ese día se pusieron moscas y los gusanitos empezaron a comerse hacia el perrito. Pues, o sea, no, guácala, es algo que me acuerdo todavía y me da mucha cosa. Pero como te digo, yo atribuyo, y ya después que ahora he estado un poquito más, he conocido un poquito más a Dios y he leído un poquito más de muchas cosas, yo atribuyo a esa no poder deshacerse de esas plagas a todo el movimiento espiritual negativo que se estaba viviendo en la casa. Todo eso
¿Por qué? Porque todo lo que estaba ahí, llámense espíritus, llámense demonios, llámense entes, llámenselo como se les llame, se estaban alimentando de la tristeza, del dolor y de la desesperación que estaba en ese momento mi madre, y eso mismo nos estaba oprimiendo a todos. Nosotros, Jorge, te agradecemos que hayas dado este testimonio, porque hay gente que puede sentirse identificada y que incluso en este momento esté viviendo lo que ustedes pasaron. Así es, sí, por eso lo estoy dando, porque yo sé que mucha gente a lo mejor no es tanto una plaga de animales, sino a lo mejor es otro tipo de plaga, pero de tristeza, de ansiedad, de soledad, de cualquier otro tipo de cosa, que esto también se le puede llamar que es una plaga espiritual. Todos ellos, solamente hay un camino, y ese camino es Dios. Llámese Jesús, llámese Jehová, llámese Yahvé, llámese como le llamen, pero el único camino es Dios, nadie más, ningún ser terrenal, ninguna persona terrenal, es Dios nada más, única y exclusivamente. Y todo aquel que está escuchando en este momento, les digo, y que se sientan identificados con este testimonio, bueno, malo o increíble, el único camino es acercarte a Dios, nada más. En tu tristeza, en tu soledad, ¿sabes qué, Señor? No tengo ganas de hablar contigo, ¿sabes qué? Estoy enojado contigo, ¿sabes qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Pero al final de eso, te lo pongo en tus manos, tú sabes qué hacer. Y así mismo dijo Jesucristo, que vengan todos aquellos que estén cansados, que yo les voy a aligerar. Sería todo por esta noche. Así es, muchísimas gracias, Jorge, por haber participado, y saludos a Culiacán. Hola, buenas noches, Nacho y Gina. Les mando un cordial saludo a todo el auditorio también, ¿verdad? Bueno, pues, hablando sobre un poco del tema de hoy, a mí me pasó algo muy extraño. Hace algunos meses, bueno, afortunadamente me ha ido muy bien, ¿verdad?, en mi trabajo. Bueno. Pero yo se lo atribuyo a que, pues, gracias a Dios, pues me gusta trabajar, ¿no? Cuando se trata de trabajar, a darle. Y pues, a mi familia no le falta al menos lo necesario, ¿verdad? Qué bueno. Entonces, pues, yo pienso que eso desató en mi familia ciertas envidias, especialmente en una hermana. ¿Por qué? Porque en la casa se empezaban a ver así como plagas, ¿no? Como de hormigas, como de gusanitos, como de moscas. Y después mi hijo, el más pequeño, que no estaba bautizado todavía, se me enfermaba, le daba diarrea, le daban vómitos, se me deshidrataba, y ya en los últimos días pues ya era de que en la madrugada se paraba a volver el estómago y así, ¿no? Bueno, se despertaba y a las 2, 3 de la mañana. Entonces un cuñado que se dedica a hacer limpias y todo ese rollo, le dijo a mi esposa que le llevara al bebé, que sin compromiso pues él le podía hacer una limpia, ¿no? Porque pues posiblemente por mi trabajo también, como yo me dedico a viajar, pues a veces podemos llevar ciertas energías negativas y positivas, ¿no? Bueno, entonces me dijo, él le hizo la limpia a mi bebé y todo, y le dijo a mi esposa, ¿sabes qué? La envidia que reciben ustedes recae en el niño, porque es el más débil, el más pequeño y el más el más puro de la familia, ¿no? Como por así decirlo. Dice, pero ya con esto que le hice, no te preocupes, ya va a estar mejor. Y sí, a la fecha mi hijo ya no se me ha enfermado, pero lo que se me hace más extraño es que ese día que le hicieron la limpia a mi bebé, mi hermana, mi media hermana, se puso muy mala. Todo lo que le pasaba a mi bebé, ese día le pasó a ella, al grado de que fue a dar casi al hospital, de que no aguantaba los dolores del estómago. Y pues bueno,
decidí después alejarme un poco y después tuvimos unos problemas y todavía ahora sí, como que dice, me estafó un dinero ella misma y de ahí me di cuenta que pues todo eso de las envidias y las brujerías sí, como que a veces sí existe, ¿no? A veces claro. hay que mejor alejarse de las personas negativas, que no nos claro. tienen muy buena vibra, muy buena fe. Pero lo importante pues es que mi bebé ya no se me ha enfermado. Bueno, esto es lo que les quería yo contar. Sí, Buenas noches principal. y les mando un saludo desde Tijuana. Bye. Hola Gina, Nacho, ¿cómo están? Buenas noches, Alfonso Peña, Eso. acá desde Querétaro reportándonos. Saludos. Hablaba para saludarlos y para contarles unos relatitos que se me desbloquearon por ahí de la memoria. Hace rato que estaba oyendo unos relatos de unos compañeros peludomaníacos que decían primero del peludomaníaco que decía que había visto como unas estrellas fugaces y otro de un árbol. Yo les tengo dos relatitos, espero no extenderme mucho, Sí. porque a veces me pongo medio nervioso y empiezo a hablar un poco rápido y ya se me olvida cómo va la cosa. Les comento, el primer relato me pasó a mí y a un tío. Yo tenía como unos 14, 15 años, recuerdo bien. Ya al yo ser huérfano, pues obviamente, y somos dos hermanos, digamos, pues obviamente pues la infancia es un poco aburrida, ¿no? Siempre como que buscando dónde, y pues da la coincidencia de que con mis tíos nos criamos junto con ellos y pues los vimos como hermanos, ¿no? Como los hermanos mayores. Mis tíos más chicos, que son con los que más nos llevamos, me llevan exactamente 10 años, ¿no? Pues me veían a mí como hermano, yo igual de la misma forma, ¿no? Recuerdo una vez mi tío Alejandro, me lleva exactamente 11 años, él es como que con el que más congenié desde niño, ¿no? Con el que mejor me llevo. Él tenía un trabajo padre, un poquito estresante, un poquito cansado, pero muy padre, porque trabajaba, les hago así el resumen para no hacerlo muy largo, trabajaba de técnico componiendo o haciendo visitas a teléfonos. No era una telefonía, era una telefonía celular, les comento, pero pues eran como que los papás de los móviles que tenemos en estas fechas, ¿no? Que uno puede comprar un móvil y pues puedes andar caminando con él, como, ya saben cómo funcionan los celulares. Sí. Les estoy hablando de hace unos 20 años, de unos 25 años. Los celulares pues apenas empezaban en su auge, ¿no? No eran muy comunes, muy populares. Más sin embargo había ya la tecnología. Para esto pues no cualquier mortal, ¿no? Cualquier hijo de mortal podía tener un celular de esos, ¿no? Obviamente eran puros hacendados, eran puros ganaderos, puro gente de rancho, ¿no? Pero con recursos pues ampliamente superiores a los de los demás, ¿no? Mi tío trabajaba haciendo visitas para estos clientes, dándoles el mantenimiento de sus teléfonos, y de repente pues, subíamos, me tocaba viajar con él a muchos lugares, tenía la facilidad. Pues yo me le pegaba y pues vámonos panzones, decía, vámonos. Ya nos subíamos a la camioneta o un jeep donde tenían también de servicio e íbamos, por ejemplo, aquí a las antenas del cimatario, ahí tenían su base para la repetición. De repente a San Miguel de Allende, que vamos a Dolores Hidalgo, que vamos a San Luis de la Paz, que vamos un poquito más allá, de repente íbamos a León, al Estado de México, variado. Y pues siempre me había pegado de mi tío, ¿no? Cuando ya salíamos de la escuela y no había nada que hacer, más no se diga cuando eran vacaciones. Recuerdo una vez, los horarios eran muy variados. Él pues, se le había un poquito concha porque, por ejemplo, podía entrar a las 9 de la mañana, pero pues llegaba hasta las 2 de la noche, ¿no? 1 de la mañana aquí a su casa antes de que se casara. Y pues igual, cuando yo lo acompañaba, pues igual, a las mismas horas teníamos que andar con él. Recuerdo una ocasión que fuimos a Irapuato de visita. Tenía que intercambiar unos equipos con su equivalente de aquella zona de León de Irapuato, y pues nos fuimos como a las 9 de la noche. Para esto pues tardamos como una hora y media en llegar, en lo que hizo su chamba. Pues yo me quedaba en la camioneta escuchando música, yo feliz. De repente
Ya regresábamos para esto en la carretera de Cuota, de aquí de Querétaro hacia Irapuato. Y para esto ya como a la 1 de la mañana que regresábamos, ya era pasado medianoche, recuerdo muy bien. En la carretera, bueno, para aquellos años, pues nada que ver con lo de ahorita, ¿no? El tráfico que hay ahorita, por ejemplo. Sí, pues era diferente. Estaba demasiado desértica la carretera, pues más la de Cuota. Por ejemplo, ya veníamos y pues la carretera estaba desierta. Recuerdo yo haber sido por estas fechas, enero, febrero, porque hacía un frío increíble. Me acuerdo yo de esas noches que yo recuerdo, ¿no? Siempre desde niño les llamo yo noches blancas, ¿no? Noches iluminadas mucho por la luna llena, pero heladas que hasta puedes ver casi el hielito, ¿no? O el aguanieve que va cayendo en las plantas, en el campo. Recuerdo que yo ya venía como que dormitando en la camioneta, pues veníamos escuchando música, mi tío manejando, les digo, y mi tío para esto siempre ha sido totalmente escéptico. Yo soy súper amante de las cosas paranormales, de los ovnis, de los fantasmas, de todas estas cosas, ¿no? Sin embargo, él siempre ha sido muy no burlón, pero sí así como que, eso no existe, ¿no? Eso fue otra cosa, o eso fue X, siempre tratando de buscarle la lógica. Para esto de repente recuerdo yo que casi llegando de entre Irapuato y Celaya, les repito, la carretera venía desértica, prácticamente desierta. 1 o 2 carros rebasamos, otro nos rebasó por ahí, y pues del otro lado, que es el contrasentido, igual 1 o 2 carros o camionetas venían súper sola la carretera. Para esto recuerdo muy bien, les digo que la luna iluminaba muy padre todo. Se veían las milpas, los cerros así pelones por estas fechas. Les recuerdo, pues es como que lo común, ¿no? Que de repente con la helada, digamos que los matorrales, los pastos no se crecen mucho por lo mismo, ¿no? El mismo frío los va aplastando y pues se nota mucho, no se ve muy parejito en la noche. Recuerdo que yo venía recargado en la ventana de la camioneta, una pick-up la que traíamos esa vez. Bueno, traía él manejando. Y de repente a lo lejos, así en un campo, en un llano muy abierto, les hablo de yo creo que unos 20, 30 kilómetros en lo que pasábamos de cerro a cerro, haber visto del lado derecho, sobre mi cristal, que era el copiloto, unas luces como si fueran estrellas fugaces, pero a la inversa, Nacho, Gina. ¿Cómo? Recuerdo haberlas visto posadas en el suelo, en el campo, y que como cohetes sí, subieron. Recuerdo haber visto la luz como si despegaran, háganme cuenta. Pero esto, les comento, totalmente abierto, no había posibilidad de que dijéramos, son los cohetes de tal pueblito, de tal iglesia que se ve a lo lejos. No, nosotros vimos las luces posadas y vi clarito, yo vi, y mi tío también. Recuerdo mucho, les digo que él es totalmente escéptico, pero recuerdo haber volteado para verlo y ver su cara de admiración, así de, ¿qué es eso? ¿No? Hasta como de espanto, de, ¿qué está pasando? ¿Qué es eso? Fueron nada más 2 luces las que vimos, como si estuvieran posadas en el campo, y de repente se elevaron, pero muy alto, no les hablo de unos 20 metros. Les digo que estábamos en un campo abierto donde se veía, pues tenemos vista, yo creo que de unos 10, 15 kilómetros, o sea, a que nos topara algún cerro o algún árbol que estorbara la vista. Yo estimo más o menos que estas luces se han de haber alzado más de unos 100 metros, si no es que hasta se siguieron. No estoy yo muy seguro, porque les repito, veníamos en la carretera, no veníamos tampoco tan despacio, pero sí veníamos como unos 100 kilómetros por hora, porque pues la carretera, les comento, venía totalmente vacía, y es prácticamente este tramo de Querétaro hasta Irapuato, es prácticamente pura recta, no hay mucha curva, mucho menos en la autopista. Y sí nos quedamos así como, ¿qué es eso? No, yo hasta recuerdo que me tallé los ojos así como que sí vi bien, ¿o qué fue eso? Pero les recuerdo que sí, bueno, les comento que sí fue totalmente extraño, porque yo volteo a ver a mi tío y también vi la cara de él, que se separó la vista del frente, digamos, de la carretera, y también estaba viendo así como que, ¿qué es eso? ¿Qué fue eso, no? ¿Fueron cohetes? ¿Fue algo? Digo, no sabemos, no tengo explicación para eso.
es como si, híjole, no quisiera comentarlo tal cual, pero es como si se hubieran elevado 2 cohetes. Pero no cohetes de los que tronamos, ¿no? De los que hay de festividad de fiesta, sino de algo grande, como 2 naves que hubieran salido de ahí, de esa parte del campo. Bueno, ese es un relato. Y el segundo es con respecto a lo de un árbol que también comentaron hace rato y me vino el recuerdo. Dije, les voy a comentar esto una vez, si no se me olvida después. También, más o menos, como por esas fechas, yo recuerdo haber tenido ya unos 17, 18 años, ya estaba un poquito más crecido, ya estaba ya por entrar a la carrera, recuerdo bien. Y para esto, en mi casa, digamos, en su pobre casa, gracias, es una fachada como de unos 8 o 10 metros, por ejemplo, de frente, y es muy larga mi casa, es aquí del mero centro de Querétaro, unos 8 o 10 metros de frente, como por unos 30 a 35 de fondo. Sí, es como un pasillo muy largo. Para esto, pues la primera parte de la casa es un pasillo donde se encuentra la sala, el recibidor, y después empiezan 3 o 4 cuartitos, después una escalera, y está abierto, digamos que está abierto el cielo, no hay techo. Cada cuarto independientemente tiene su techo, ¿no? Pero no hay un techo que generalmente tape todo. Y atrás de mi casa coincide, hay una casona grande, colonial, enorme. Les repito, mi casa está rodeada de casas abandonadas, algunas de ellas muy, muy grandes. La casa que da justo atrás de la mía hay una huerta. Ya después la compraron, murió la dueña, cambió de dueño. El dueño nuevo la quiso arreglar como dejándola muy, muy colonial, pero pues igual modernizándola un poquito. Puso en la huerta, tumbó muchos árboles frutales y puso una alberca. Pero existe una palmera, la palmera es viejísima, la palmera tiene unos 60, 70 años, por lo que yo sé de mis abuelos y de mis tíos, que toda la vida han estado aquí. La palmera está alta, tiene unos 25 metros de altura más o menos, aproximadamente. Y recuerdo mucho en esas épocas que yo llegaba, sí, yo ya estaba en la carrera, recuerdo bien. Y pues de esas noches que uno se va con los cuates acabando la carrera o acabando clases y echamos unas chedas, vamos al billar o no sé lo que sea. De repente yo ya llegaba a la medianoche, a la 1 de la mañana también. Recuerdo mucho que hubo una temporadita como unos 15, 20 días, casi el mes, donde pasaban cosas extrañas. Me acuerdo haber visto... no les había comentado esto. Yo vivo, mi cuarto está en la parte de hasta el fondo de la casa y arriba en el segundo piso. Digamos que yo estoy rodeado de lo que es todas las casas abandonadas que hay alrededor ahorita. Todos los demás cuartos están ocupados por mis tíos, estaban ocupados por mis abuelos, ahora mis tíos, o ya quedaron vacíos. Yo vivo, digamos que hasta el fondo y hasta arriba. No había forma de que, por ejemplo, no lo viera yo, porque mi recorrido necesitaba llegar al fondo y subir la escalera y ver alrededor, porque está abierto la parte de atrás, les comento. Hay una palmera, les comento, que tiene unos 25 metros de alto, sí. Y afuera de mi cuarto, la puerta de mi cuarto da abierto, digamos, a la huerta esta. Se ven árboles, se ven las casas vecinas de lo lejos, de atrás de esas casas, o de las huertas, por ejemplo, que también siguen abandonadas. Es muy grande los terrenos que hay por aquí, le digo, y la mayoría están abandonadas. Suele ser un poco tétrico en la noche cuando no hay ni siquiera luz de luna, ¿no? De gente. Ya actualmente ya ha habido mucho más movimiento y algunos vecinos ya ocuparon casas o ya las rentaron o las están vendiendo, ¿no? Obviamente la gente nueva que llega pues ya habita las casas y se ve mucho más movimiento. Pero en esas épocas me acuerdo yo que no había mucho movimiento y era un poco tétrico porque sí, de repente yo subía y pues ya el calor de las chelas, ¿no? De repente de la época estudiante, les digo que yo subía así como que, ay, qué hijo, vi que corrió algo o vi una luz, o ya dormido en mi cuarto, pues de la ventana veía que algo aluzaba por afuera de mi cuarto, no sé, como que, qué extraño está pasando. Bueno, fue como un lapso de un mes donde yo me acuerdo que me pasaban cosas así. Siguió transcurriendo de repente eso, y me acuerdo que yo atrás en la palmera justo veía en la parte de arriba
como una especie de humo, como si hagan de cuenta, no sé, pensando que algún vecino o algo hubiera estado tendiendo su ropa, por ejemplo, y una prenda volara y se posara sobre la palmera y se quedara fijada ahí, o no sé, atorada, y con el viento se moviera. Les digo que era algo curioso, pero pues es imposible, porque les digo, la palmera está demasiado alta, está a unos 25, 30 metros. Las azoteas de los vecinos o la de nosotros pues no llega ni a la mitad de la palmera. Es demasiado raro creer que el aire levantara algo tanto y que se quedara por tanto tiempo ahí, o en el día no lo viéramos, por ejemplo, porque en el día subiríamos y dijéramos, ay, mira, si está atorada ahí una sábana, o los chones de la vecina, o la camisa, lo que fuera, ¿no? Pero no, en el día no se veía nada, curiosamente nada más en la noche. Y cuando yo llegaba, yo a la hora de subir la escalera, empiezo a tener vista, digamos, de la palmera, y yo decía, ¿qué es eso que está ahí? O sea, se veía como si tuviera un humo, como si hubiera un humo blanco, de cuenta, como de cigarro, sí, justo en la punta de la palmera, en la copa de la palmera. Cosa también bien rara, porque yo recuerdo haber subido 2 o 3 veces hasta la azotea para verlo mucho más de cerca, y haberme dado cuenta que cuando yo avanzaba o yo me posaba de frente a la palmera, pareciera que el humo se escondiera, como si se posara atrás de las hojas que no estaban en el frente, o sea, que es como si estuvieran atrás, como para esconderse, como si ese humo bailara. Esto fue muy curioso lo que pasó, le digo que fue como en un lapso de unos 15, 20 días más o menos que estuvo pasando. Ya después le fui como que perdiendo el interés, pero sí, yo subí así como que no me vaya a topar ese humo, o no vaya a pasar algo o ver algo aquí de frente cuando yo voy subiendo la escalera para mi cuarto, ¿no? Pero sí es algo curioso eso que estuvo pasando en ese tiempo. Les anexo una fotografía de la palmera para que vean cómo es, y que se imaginen, ¿no? Que digamos que en la copa, en donde están las hojas de la palmerita, se veía algo blanco. Digo, no se ve ahorita, ¿no? Le tomé la fotografía, pues no ha vuelto a pasar eso. No sé qué sería, no sé si a alguien le haya pasado algo parecido, si alguien tenga por ahí algo que coincida, pero yo llegué a pensar que a lo mejor una bruja era lo que estaba por ahí. Cosa rara, bueno, un relato tradicional de la bruja, ¿no? Que siempre habla del uso de fuego. Les comento, yo veía como una especie de humo en el árbol, que bailaba, que se movía y que se escondía cuando uno se le quedaba viendo. O sea, como que se daba la vuelta y se posaba atrás de la palmera. Sería todo lo que les quería comentar. Espero no haberme alargado mucho. Alfonso Peña desde Querétaro saludándolos. Saludos para todos. Gina, Nacho, todo el Miedo Team. Saludos, buenas noches. Hasta luego. El fantasma errante.